digamos, por un lado me parece que está esto que planteaba de que había que generar los consensos. De hecho, el mensaje que mandó la intendente era para todo tipo de infracciones, digamos, y lo que se llegó al consenso es a este tipo de contravenciones, pues fundamentalmente, digamos, y después lo que se pudo lograr es que los fondos que se recauden por este tipo, digamos, de sanciones puedan ir, digamos, a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, a solventar las acciones de un programa de prevención social del delito que va a estar en el marco de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, y por el otro lado, a las acciones de la Dirección de Asistencia y Empoderamientos de Víctimas, que es el proyecto que a nuestro juicio, digamos, pusimos en discusión la semana pasada y estamos, digamos, muy contentos de alguna manera con todo lo que esto significa. Digo, lo decía mi compañero de bloque, Pedro Salinas, que fue el que impulsó esta ordenanza fundamentalmente, digamos que a uno le causa una sensación rara esto, decir que se pone contento porque pudimos aprobar un proyecto que tenga que asistir a la víctima. Lo que esperamos es que en algún momento, decíamos, esta dirección muera de éxito, que no se necesite ningún tipo de estamento estatal que esté acompañando a las víctimas, pero hoy existen y hay muchísimas víctimas en la ciudad de Rosario que no tienen las herramientas y el acceso desde poder tener asistencia inmediata al momento de tener una víctima en su familia, que no tiene el acompañamiento jurídico, que no tiene el acompañamiento en salud, en cuestión habitacional. Digamos, muchas de las víctimas que hoy tiene nuestra ciudad no les conocemos la cara, no conocemos sus historias. Digamos, lamentablemente también hay acá una cuestión muchas veces perversas que pareciera que determinadas víctimas, por un lado o por el otro, valen más que otras. Me parece que en el caso en donde las víctimas están en una situación de desprotección incluso anterior a ser víctimas, necesitan del acompañamiento urgente del Estado y de poder resolver su situación. Yo creo que hay dos cositas, Flor. Una, que muchos dicen, ¿no? Estamos ante una guerra de clases, ante el comienzo de una guerra de clases. Y, por otro lado, un cambio en el concepto de víctima, que ya no es solo aquel que atraviesa el mal momento o que el mal momento termina con él, sino todo el grupo familiar o los afectos que lo rodean. Me parece que son los dos temas. El primero quizás nadie se anime hoy a decirlo. Yo creo que sí, que estamos en una guerra de clases. Es mi opinión, nada más. Yo no sé en qué punto lo planteas. A mí me parece que incluso lo que demostró la marcha de días atrás es justamente de que en esa marcha no había una cuestión de una única clase que reclamaba, sino que, bueno, es que yo te puedo decir, estaba Eduardo Trasante con su historia y estaba Pertini con otra historia, con otro lugar, con otro... Digo, a mí me parece que, y nosotros lo marcábamos en nuestra intervención en el Consejo, ojo, porque muchas veces, o de un lado del otro, digamos, es esto, algunas víctimas son buenas y otras malas. Mentira, son todas víctimas, digamos, y el grupo familiar, y en esto nosotros decíamos, hay en Rosario un sujeto que surgió lamentablemente y que está vinculado a la cuestión de las víctimas y de los homicidios que atraviesan a todas las clases sociales. Entonces, la posibilidad de generar la organización de estos grupos de víctimas y sobre todo de que el Estado puede intervenir. Si nosotros, en este tema en particular, necesitamos que sea el Estado y la política el que intervenga y dé soluciones, porque la autoorganización de la sociedad civil en materia de seguridad no es correcto, digamos, nos va a llevar a un desenlace para después dar una que no solución es concreta. Exactamente, entonces me parece que en este caso, porque también si la política desaparece, y incluso quienes venimos de un ámbito progresismo, de la izquierda, del campo nacional y popular, decimos nosotros, digamos, ¿cuál es la crítica que tenemos que hacernos? Que durante muchísimos años le regalamos la discusión de la seguridad a la derecha, porque entendíamos que era un tema en el cual, digamos, no se podía hablar. Creo que nos estalló la situación en la cara y que es necesario que justamente los que tenemos una concepción distinta acerca de por qué se dan estos fenómenos o estas situaciones de crisis en las ciudades, podamos abordar la discusión y tengamos una mirada. Si no, corremos el riesgo de que la respuesta venga de los sectores más represivos de la sociedad y eso no estaría bien. Yo comparto en parte la visión, pero esta sensación o esta visión también que tenés vos clasista, en mí es una certeza. ¿Por qué? Y yo te planteo esto de este lugar. Nosotros, además del programa, tenemos a diario el noticiero y hemos visto reclamos en los barrios.
de gente humilde que se le murió el hijo, la mamá, Sí. el padre. Y no generó el impacto en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que generó la marcha Totalmente. con la concentración masiva de clase media. Totalmente. Entonces, el reclamo de la clase media tuvo mayor peso para las autoridades que el reclamo que se hace todos los días en los barrios con los hechos de Totalmente. inseguridad que hay, que son tremendos. Por eso digo, lamentablemente somos una sociedad clasista y que hemos perdido esta visión solidaria de Rosario somos todos. Sí, sí. Los que Sí. tenemos Sí, sí, un como- buen pasar, los que tenemos un pasar medio, los que la peleamos a diario y las zonas marginales que también la pelean y mucho más duro y donde la inseguridad es más grosera y es más cruel. Sí, sí. Todos hacemos y tenemos que tener esta mirada hacia el otro, que la hemos perdido y debemos ser solidarios además, ¿no? Sí, sí, es lamentable esta situación y en ese punto yo lo comparto de que para determinados sectores políticos y para determinados medios también hay víctimas donde, digamos, yo veía los titulares de algunos medios cuando era una situación de tocaron a uno de los nuestros, de alguna manera. No es, o sea, entonces en eso hay una cuestión de, hay dos tipos de ciudadanos, digamos, y esto se ve en distintas materias, en lo de seguridad no es exento. Así todo, yo creo que la marcha del otro día, digamos, fue totalmente transversal y tuvo, digamos, casos, víctimas y movilización de todos los sectores sociales. Me parece interesante un concepto y el momento tal vez para plantearlo genere repudio o enojo de muchos, pero sí me parece interesante el concepto que decías, Karen, de la política como la herramienta para mejorar la calidad de vida de todos. Porque es la herramienta que tenemos. Nosotros Sí, estamos en obvio. un sistema democrático, votamos y ahí también está nuestro peso a la hora de reclamar. Nosotros los votamos, a unos no importa, pero son los que nos representan. Y es la política la que nos va a generar, en todo caso, mejorar la calidad de vida para todos. Sí, totalmente. Ahora, digo, en eso también es necesario... Pero eso digo, es poder peligroso que se tener- vayan todos, ¿no? Porque No, vivimos por en este supuesto. sistema Entonces, democrático. me parece que, por eso digo, de que si los actores políticos, digamos, pensamos que el Estado es el que tiene que intervenir en estos casos y demás, nos corremos de la discusión, No. digamos, y hacemos una, Hay que o estar. tomamos una actitud más corporativa de que hay que defender a los políticos. No es eso, digamos, no es eso lo que está en discusión. Nosotros somos los primeros que decimos, acá hay que cambiar la cultura política, acá hay que cambiar un montón de acciones y lo que no podemos hacer es, con un tema como esto, meter la mezquindad política o otro tipo de discusiones en el medio. Ahora, sí es verdad que hay que defender de que la respuesta a este tipo de situaciones tiene que venir de una acción estatal clara, de un respaldo político de distintos sectores, pero reconociendo la realidad y no siendo ajena a ella. Y no engañando a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y en eso, por eso, es importante saber qué instrumentos tiene el Consejo de la Ciudad para intervenir y cuáles otros hay que exigirlo a otras esferas del Estado. 3 minutos tenemos, ¿no? Sí, 2. Dale. Estaba pensando en el marco en el cual hemos elegido, la respuesta tiene que ser política, obviamente pensaba en Karen. Claro, ellos, si vos hablabas hace 10 años, bueno, con 10 años menos, una niñita casi, imposible pensar que iban a ganarle al justicialismo en Rosario. Bueno, y así pasó. Porque elegimos a nuestra manera, muchas veces nos equivocamos, suele ocurrir y va a seguir ocurriendo, pero que la respuesta está en eso, no me cabe la menor duda. Por eso también, yo no creo que esto sea de desestabilización ni nada por el estilo, sino por el contrario, yo creo que una movilización es decirle, muchachos, mira, los elegimos para esto, por favor, Seguro. necesitamos Sí. que nos den respuesta. Y también otra cara, que quiero completarla, acá estamos para respaldar las medidas que ustedes tomen. Pero es mi opinión, no sé. Última para cerrar, porque ya casi no tenemos tiempo. ¿Por qué no el número de patente en los cascos de los motociclistas? Bien, te digo la causa Porque fundamental. Porque a los choros le importa un Te pepino tener sí, un número. y además porque la verdad que no pudimos tener por ningún representante del oficialismo el por qué sí. O sea, el por qué eso Claro. tenía algún impacto en términos de seguridad. Si vos lo planteás como una medida de cuestión de seguridad vial, de identificación para otro caso, puede ser discutible, pero en términos de medida de seguridad
no había ningún argumento por parte del oficialismo que pudiera llegar a convencernos al resto de que era necesario tomar una medida así, que en ese caso sí afectaba a muchísimos rosarinos que, digamos, no tienen el poder adquisitivo quizás para tener un vehículo particular como un automóvil. El servicio público de transporte, digamos, no le da respuesta a sus necesidades diarias y recurren a la moto. Porque, digamos, le íbamos a cargar a una cantidad de rosarinos esta responsabilidad sin tener seguridad acerca de cuál iba a ser el impacto de la medida. Es un tema que soluciona con otras cosas, controles de los vehículos en general. Y viene una moto y no tiene patente, listo. No, es un pequeño error, es como si se nos obligan a tener grabada la patente del auto. No tiene sentido. No. Bueno, muchas gracias. No, por Gracias, favor, Karen. muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar y solamente decir esto, las marchas de reclamo son un ejercicio de derecho, un ejercicio de democracia que está bien hacerlas. Por ahí no está buena la mirada, otra vez marchan los docentes y paran. Lo de la marcha de la semana pasada en reclamo de seguridad es un derecho que tenemos como ciudadanos y la obligación del poder político es escuchar y responder y no enojarse. Eso es todo, nos vemos la semana que viene. Adiós.